Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta interesante jornada del Coloquio Internacional de Hidrología Forestal. Y para culminar con este interesante coloquio, tenemos a continuación el panel de discusión Retos y Futuro de la Hidrología Forestal. Me voy a permitir muy rápidamente presentar a los integrantes de este panel de expertos. Nos acompaña y tenemos el honor de que nos acompañe el ingeniero León Jorge Castaños, director general de la Comisión Nacional Forestal. Muy buenas tardes. Nos acompaña también la doctora Catalina Segura de la Universidad Estatal de Oregon, quien ha estado ya con nosotros en las conferencias, la doctora Julia Jones también de la Universidad Estatal de Oregon. Nos acompaña también el doctor Agustín Breña Naranjo, coordinador de hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Está con nosotros también el doctor Hugo Gutiérrez Jurado de la Universidad de Texas, El Paso. Y nos acompaña también, y les agradecemos muchísimo que nos acompañe, el doctor Enrico Yepes del Instituto Tecnológico de Sonora y el doctor Enrique González Sosa de la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro. Y para moderar este panel está con nosotros el doctor Adrián Pedroso Acuña, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Muy buenas tardes. Adelante, doctor. Muchas gracias, Marco, por la presentación. Antes de empezar la mesa redonda, yo quisiera rápido darles la dinámica. Vamos a hacer una ronda de 4 preguntas y a cada participante le vamos a dar 7 minutos, 5 minutos para responder. Antes de iniciar, yo quisiera hacerles a todos los participantes y los asistentes a este coloquio, agradecerles de la manera más atenta a nombre de la Secretaría del Medio Ambiente y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, porque han hecho hoy un esfuerzo fenomenal, han sido muy generosos con su tiempo todos, en dedicarle pues un día completo a la discusión de la hidrología forestal en el mundo, que nos permita hacer reflexión la hidrología del resultado en nuestro país. Yo estoy muy agradecido con todos y espero que sea el primero de muchos coloquios que podamos seguir organizando de la mano de la Comisión Nacional Forestal también. Bueno, hoy hemos aprendido un montón de cosas. Me parece que una de ellas, y muy evidente, es que la hidrología forestal es una evolución de la hidrología tradicional que nos permite conectar las interacciones de los Creo que se desconectó el moderador, el doctor Adrián Pedroso. Estoy de regreso, perdón. Sí, les decía que hoy hemos aprendido justamente que la hidrología forestal nos permite conectar a la hidrología tradicional con la ecohidrología, ¿no? Y entender desde dos disciplinas nuestro sistema natural, nuestro sistema terrestre. Entonces, yo quisiera iniciar con la primera pregunta, que la hemos expresado de la siguiente manera. El cambio global va a traer impactos en los bosques que aún no se conocen con certeza, hoy lo hemos aprendido. No obstante, se espera que los bosques sean más vulnerables a la sequía, las epidemias, los huracanes y la concentración de dióxido de carbono atmosférico. De estas vulnerabilidades, ¿qué temas en investigación forestal deberían de ser prioritarios en el corto y largo plazo? Y doy la palabra a la doctora Julia Jones, por favor. 5 minutos, si fuera tan amable. Buenas tardes. A mí me parece que los estudios a largo plazo en Latinoamérica pueden liderar el mundo en explorar estos temas y que debemos diseñar estudios que examinen los bosques nativos, tal como las plantaciones en condiciones de sequía, y cómo
mostró el doctor Gutiérrez con mediciones de captura de carbón y mediciones de clima para que sepamos cuáles son las interacciones entre el agua subterránea, el funcionamiento de la fotosíntesis y la captura de carbono y cómo se responde a los cambios climáticos. Eso es todo que quiero decir. ¿Respondí a la pregunta? Sí, yo creo que sí, de alguna manera. Era qué temas de investigación forestal deben ser prioritarios en el corto y largo plazo. Me parece que sí. Lo ha dicho los bosques nativos y los impactos en la sequía, etcétera, ¿no? Me parece que sí. A menos que quiera usted agregar algo más. No. Correcto. Pasamos, le doy la palabra entonces ahora a la doctora Catalina Segura, por favor. Buenas tardes y gracias nuevamente por la oportunidad de participar. A mí me parece que pues lo que dijo Julia tiene mucha razón. Los estudios a largo plazo proporcionan información muy importante que a veces no es evidente al principio, pero que después se vuelve muy evidente cuando va pasando el tiempo. De la misma manera, a mí me parece que desde toda la ignorancia que tengo, porque yo no soy experta en la situación mexicana, pero a mí me parece que la otra cosa que sería importante hacer sería identificar como qué cambios, qué cosas son las que queremos cambiar primero. O sea, seguramente que hay actividades o hay cosas que se hacen en el territorio que ustedes han determinado ya que están produciendo efectos negativos, pero no se sabe exactamente de qué manera. Entonces también se pueden hacer estudios puntuales que como que se orienten a generar cambios tangibles rápidamente en cosas que ustedes saben que van a beneficiar a la sociedad. Entonces, por ejemplo, si existen ya indicios de que hay unos procesos de deforestación en algunos sitios que están generando unos problemas graves aguas abajo, entonces se pueden hacer seguramente estudios piloto en esos sitios que proporcionen información y datos concretos a las entidades de manejo para que puedan proponer cambios de políticas y cambios de legislación. Y lo otro que a mí siempre me ha parecido es que, y eso no pasa en ninguna parte, pero como que sería muy bonito que existiera como un fondo de recursos que está disponible en caso de, para que en el momento en que haya una sequía uno tenga todas las posibilidades de arrancar, salir corriendo y medir ahí mismo. En el momento en que haya un deslizamiento uno pueda salir ahí mismo, medir lo que pasó en el deslizamiento. En el momento en que haya un incendio uno puede ir y medir. Entonces como que hay que también estar preparados para lo inesperado, porque es que de esas cosas inesperadas se aprende un montón. Pero a veces las instituciones van más despacio que los cambios naturales, entonces sería bueno siempre como tener eso presente, que hay que estar preparados para poder medir cosas que no sabemos cuándo van a pasar. No sé si tenga algún sentido. Entonces me parece que una combinación entre tener programas de mediciones a largo plazo orientadas a entender cuáles son los mecanismos hidrológicos en los bosques nativos, como lo decía Julia, pero al mismo tiempo también pensar en estudios un poco más focales de problemáticas puntuales mexicanas y tener entonces también esos otros fondos para actuar rápidamente cuando cosas inesperadas suceden. Muchas gracias, doctora Segura. Le doy la palabra ahora con esta misma pregunta al doctor Hugo Gutiérrez, por favor. Sí, muchas gracias, Adrián. Bueno, yo hice aquí algunas anotaciones. Primero, me gustaría señalar un punto muy importante, que México es uno de los países megadiversos del mundo. Y como resultado de esta megadiversidad, o parte de esta megadiversidad, mejor dicho, es la cantidad de bosques que tiene el país, bosques y selvas, ¿no? Entonces, a nivel de país tenemos una responsabilidad muy importante en cuidar ese recurso, pero a nivel mundial también, ¿no? México es el país que tiene la mayor diversidad, por ejemplo, de coníferas del mundo.
Y nuestros bosques, ahora en el futuro cercano, van a estar sujetos a dos presiones muy importantes. Digo, tradicionalmente la presión a la que están más sujetos es la presión de la actividad humana, pues, ¿no? Pero ahora a eso se le añade la presión del cambio climático y el cambio en la magnitud y la frecuencia de los eventos extremos. Y eso va a ocurrir prácticamente para todas las regiones del país. Entonces, tenemos pocas áreas, hasta donde yo entiendo, de lugares en donde se haya hecho investigación a largo plazo. Y yo creo que eso es fundamental, que en México se pudiera comenzar a pensar de esa manera y que se pudieran diseñar políticas públicas que apoyen los estudios de largo plazo. Cuando hablamos de la cuestión del cambio climático, hay dos factores que van a impactar a los bosques de manera significativa. Uno es el cambio en los patrones de lluvia y temperatura, y el otro, la capacidad de estos bosques para almacenar carbono. O sea, se convierte, es un asunto que tiene como, yo lo veo que tiene como dos filos, ¿no? Por un lado está la parte del recurso del agua, que es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que regulan los bosques. No voy a decir que los bosques producen agua, porque ya hemos visto que no necesariamente es el caso, pero sí regulan el ciclo hidrológico a diferentes escalas. Y por el otro lado, el otro servicio ecosistémico que es súper importante es la captura de carbono. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Como país, para asegurarnos que nuestros ecosistemas están funcionando de manera apropiada. Entonces, a mi forma de entender esto, sería muy, muy importante que se establecieran mecanismos para poder apoyar estudios de largo plazo, tanto en la evaluación de los servicios ecosistémicos para la cuestión del agua, como para la captura de carbono. Yo creo que esos dos son bien importantes. Tenemos, como país, bueno, hemos hecho esfuerzos importantes y hemos logrado establecer algunos sitios de monitoreo, pero siempre tenemos la dificultad de mantenerlos. No existen mecanismos que nos ayuden a mantener estos sitios. Y entonces los ponemos, funcionan durante 2, 3, 4 años, usualmente según el éxito de los investigadores en conseguir recursos, y luego después se tiene mucha dificultad para mantenerlos. Y yo creo que yendo hacia el futuro es muy importante que se pudiera establecer alguna política en ese respecto. Y mi último punto, no sé si ya se me acabaron los 5 minutos, pero el último punto que me gustaría comentar, muy de acuerdo con lo que expuso la doctora Julia Jones, es el involucramiento de las comunidades en el proceso de monitoreo y de aprendizaje del funcionamiento de los servicios ecosistémicos. Yo creo que mucha de la gente, hay una dicotomía que me parece a mí que es muy particular y muy importante. La mayoría de la gente que vive en estas comunidades son gentes en situaciones sociales y económicas marginadas. Sin embargo, viven en las regiones del país que son más importantes para la preservación de los servicios ecosistémicos. Entonces, existe una oportunidad allí para avanzar en ambos frentes. Si se involucra a las comunidades y se les empodera para que ellos ayuden a generar todos estos estudios, y al mismo tiempo se les concientiza, se educan y nos educan a nosotros también, porque muchas veces ellos entienden mejor el sistema porque viven allí. Entonces, yo pienso que allí existe otra oportunidad. Muchas gracias, Hugo. Damos la palabra ahora al doctor Yepes, por favor.
Adrián, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente este foro yo lo esperaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Es magnífico ver a INTA y a CONAFOR juntos viendo estos temas para el país y para Latinoamérica, ¿no? Como se ha descrito en las sesiones de la mañana. Entonces, ojalá que continúen este tipo de interacciones. Para contestar la pregunta de inicio, no quiero ver si podemos ver esta diapositiva nada más, porque creo que además resume un poquito lo que están comentando los demás panelistas. Y realmente en términos de investigación lo que necesitamos es crear nuestras líneas bases de conocimiento, crearlas y organizar las que ya tenemos, ¿no? Porque hay mucha información allá afuera. Necesitamos, digamos, sistematizar para meternos a estas metas comunes de manejo de los ecosistemas y etcétera, ¿no? Entonces, somos buenos para observar y somos buenos para medir. Necesitamos hacer un esfuerzo más amplio, más organizado para medir. O sea, es un monitoreo sistemático de los ecosistemas forestales y de cualquier otro tipo para generar estas líneas bases, ¿no? Si no tenemos estas líneas bases, no sabemos realmente mucho de nuestros ecosistemas, ¿no? Hoy en la mañana hubo ejemplos clarísimos de hasta que no tenemos más de una década de datos, información funcional de los sistemas, pues realmente no podemos hacer muchas inferencias acerca de cómo funcionan, ¿no? Y mucho menos podemos hacer atribuciones a los cambios que están sucediendo, ¿no? Si son de climáticos, si son por el manejo, si son por eventos extremos, etcétera. Sistemar esa información nos va a ayudar mucho y es un tema central de la investigación, ¿no? Y se puede hacer a muchas escalas con observaciones de campo, ¿no? En México hay muy buena cultura de investigación biológica, ¿no? Sabemos mucho de la historia natural de nuestros ecosistemas, pero también la instrumentación avanzada, ¿no? Torres de flujos, drones, LiDARs, ese tipo de información nos puede dar un aporte importante. Otra vez, de la escala que sea, pero sistemática. Y lo importante de eso va a ser que con unas buenas líneas bases vamos a poder nosotros empezar a hacer modelos, ¿no? Calibrar modelos robustos. En esencia, aquí estamos hablando de aprender de asuntos funcionales de nuestros bosques, ¿no? Y sobre todo en México, que es muy estacional y que el agua es fundamental para que haya función, aprender sobre el funcionamiento de los bosques. Mientras más aprendamos, mientras más líneas bases robustas tengamos, vamos a poder empezar a generar modelos de procesos o hacer experimentos, ¿no? Plantear realmente experimentos que nos puedan llevar a, ¿cómo se llama? A la parte esta de predictividad, de prevención, ¿no? El ecological forecasting, que es muy útil para diseñar escenarios de cambio climático y hacer alertas tempranas a estos potenciales cambios, ¿no? Ya sean eventos extremos o cambios crónicos por el cambio climático. Entonces yo creo que por ahí es en donde tenemos que afinar la agenda con el expertise que cada quien tiene, ¿no? Porque eso va a ser lo más importante, que tenemos una disciplina clara y hay aportes de los diferentes académicos y de los diferentes sectores, ¿no? Que más adelante vamos a... Muchas gracias, Enrico. Le doy la palabra al doctor Enrique González, por favor. Perdón. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, Sí, adelante. buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que si uno agrupa los 4 temas que abordamos esta mañana, podemos englobar la preocupación que todos tenemos. ¿Ok? Sin embargo, respecto a la pregunta, es muy importante establecer, yo creo, varios criterios. El primero sería priorizar qué tipo de problema queremos resolver en el corto, en el mediano y largo plazo, por un lado. Por otra parte, definir las escalas de trabajo, porque eso define los recursos que se requieren para la medición de lo que nos interesa, ya sea captura de carbono, ya sea escurrimiento, ya sea intercepción, ya sea infiltración, que todos están asociados. Ese es uno. Y la otra parte que me parece fundamental, de todo este conocimiento que estamos compartiendo, definir qué conocimiento debemos consolidar por etapas, porque si no, podría ser un poco de un disparo de tiro al blanco.
¿Le pegamos al buen resultado o no le pegamos? Yo creo que eso es lo que pondría en la mesa para un poco de reflexión, porque me parece que esa es una parte fundamental sobre la instrumentación o las mediciones futuras que debemos hacer. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Enrique. Le doy ahora la palabra al doctor Agustín Breña, por favor. La misma pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que el futuro de los bosques dependerá principalmente de la resiliencia de estos ecosistemas ante los diferentes riesgos que van a incrementarse tanto en su frecuencia como en su severidad. Y yo diría que aquí la prioridad sería principalmente, más que enfocarse en algún riesgo, sería más bien en cuantificar la vulnerabilidad a nivel regional ante la pérdida de potencial de servicios ambientales. Más allá de pues, un poco lo que mostraba Hugo hoy por la tarde, cuál es la sensibilidad, la resiliencia, ¿no? del caudal del escurrimiento, ¿no? En cuencas ante la precipitación de la evapotranspiración. Aquí estamos hablando de pérdidas, de sensibilidad o resiliencia de servicios ambientales. Que como sabemos los bosques pues, ofrecen una gran cantidad de servicios ambientales. Los más importantes, pues yo diría la captura de carbono, obviamente, la disponibilidad hídrica, tanto en el escurrimiento como en la recarga de acuíferos, la calidad del agua, la biodiversidad terrestre y también acuática, ¿no? Y bueno, algo también que celebro es que cada vez, además, ¿no? de estos sitios experimentales, parcelas, cuencas que ya existen y que obviamente es deseable apoyarlas, ¿no? Más la creación de nuevos sitios experimentales. Algo que me gustaría resaltar es que cada vez hay más herramientas, por ejemplo, el caso de la percepción remota, que es lo que nos presentó Hugo, ¿no? Los cuales nos permiten llevar a cabo estas cuantificaciones, ¿no? Entonces creo que eso es lo más, es un punto clave, ¿no? Yo diría cuantificar la vulnerabilidad de estos ecosistemas y de sus servicios ambientales en función de los riesgos que van a incrementarse en las próximas décadas. Gracias. Muchas gracias, Agustín y todos. No sé si el ingeniero León Jorge esté por ahí para que también él pudiera darnos su punto de vista. Me comentó que ahí está, perfecto. Buenas tardes. Decirte, Adrián, que desde la mañana estoy aquí presente, disfrutando y aprendiendo de las aportaciones de los 4 estupendos ponentes. En relación al cambio climático, creo que a nivel de nuestra institución tenemos una responsabilidad de contribuir a reducción de emisiones. Hay ahí una meta y un reto de llegar al 2030 con una tasa cero neta de deforestación y contribuir con un porcentaje, 44 millones de toneladas, de un total de 270, algo así que tiene el país, ¿no? Entonces, esa es una tarea, y esa tarea tiene que ver con proyectos operativos. La deforestación y la degradación están presentes en muchas partes del país. Se ha planteado, tú lo has planteado ante el secretario Toledo, de que lo normal ya debe dejar de ser normal y debemos entrar de frente a estos problemas. Lo estamos intentando a nivel de deforestación en casos muy concretos como el aguacate, que es un cultivo que muy exitoso económicamente, pero que afecta mucho a los bosques y está avanzando no solamente en entidades del centro, sino que ya está en el occidente del país, en Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esa tarea. La otra tarea creo que es sensibilizarnos sobre estos cambios que va a haber en los bosques del país, y en la medida en que podamos tener más conocimiento,
empezar a sensibilizar a los productores, a las comunidades rurales. Recientemente tuvimos la oportunidad de estar expuestos a un proyecto de cambio que va a existir a futuro, 2050, 2070, ya muy específico en estudios que se han hecho de cómo van a cambiar la distribución territorial de especies de pino, las más comerciales. Y en este mapa que nos han presentado, existe la posibilidad de que podamos responder a través de una silvicultura adaptativa, pero para eso necesitamos hacer un trabajo de campo, de sensibilización con muchos productores, ¿no? Y otra línea creo que es importante, y yo me he motivado mucho en este coloquio, es la necesidad de que como institución podamos sumar esfuerzos, no solamente con el INTA, sino con Protección Civil, etcétera, para poder llevar a cabo lo que creo nos está haciendo mucha falta, que son centros de experimentación, pero con la modalidad de poder llevar esta experimentación a los proyectos regionales operativos donde estamos operando, para trabajar conjuntamente con los núcleos agrarios que son básicamente nuestros usuarios, ¿no? Entonces yo veo estas 3 líneas de actuación por parte de la institución que represento. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la segunda pregunta. Que antes, sí, me parece que es muy importante también participarles, como lo ha hecho el ingeniero León Jorge, que estamos hoy en México ante el nacimiento, creo yo, de un nuevo quehacer en el gobierno federal. Y la presencia de hoy del Comisionado Nacional de CONAFOR, de nosotros en el INTA y de todos ustedes, queremos pensar la semilla que nos permitirá avanzar de manera más eficiente y más rápida a la aplicación del conocimiento que se genera en nuestras instituciones para la generación de política pública. Otra cosa muy importante que ya se ha mencionado, lo mencionaron varios de los ponentes, y eso se liga con la segunda pregunta, es, hoy hemos sido testigos de magníficas investigaciones de frontera, ¿no? En el tema de los bosques. Pero algo bien importante que se liga con también el último comentario que hacía el ingeniero León Jorge es cómo conectamos ese quehacer de la investigación con las comunidades en el territorio que habitan y cuidan los bosques, ¿no? Entonces la segunda pregunta va en este sentido. ¿Es posible incorporar a las comunidades en las actividades de monitoreo e investigación de los bosques? Sí, ¿cómo? Le doy la palabra a la doctora Julia Jones, por favor. Gracias. Sí, cierto. Por supuesto, es posible involucrar a las comunidades rurales. Me parece que el cómo depende de saber más de la cultura mexicana rural que sepa yo, pero en general los principios son de que utilizamos en África y que utilizan en Chile. Los principios son de identificar las instituciones locales que tienen que hacer con el agua y los bosques. Por ejemplo, en Chile tienen comités rurales de agua potable, que son instituciones con cuyas se puede iniciar conversaciones de lo que piensan y que vean en el suministro de agua por sus comunidades, y se puede crear conversaciones y redes entre estas instituciones para que se organizan para
pedir al gobierno central que haya acciones para el suministro de agua. En la tema de protección de los bosques, me parece que los estudios de largo plazo pueden servir como un paso primero para involucrar comunidades rurales. Si uno diseña estudios y involucra a las comunidades a seleccionar cuencas y identificar tratamientos y participar en tratamientos y mediciones, puede ser una manera para involucrarlos y aprender más de cómo las comunidades vean las condiciones de sus bosques y cómo se relacionan a la provisión de agua. Esto es. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra ahora a la doctora Catalina Segura, por favor. Gracias. Muy buenas todas estas preguntas. Son preguntas que yo no me hago muy a menudo. A veces me concentro más en la parte física y en la parte como biológica y me olvido de la gente, pero a mí no me parece que sea, pues, no me parece que la pregunta sea si es posible, me parece que es necesario involucrar a las comunidades, sobre todo en nuestras comunidades latinoamericanas. A mí me parece que es fundamental que las comunidades estén involucradas, o si no, nada funciona. A mí me parece que parte del problema, y aquí estoy hablando como colombiana, que creo que de todas maneras tenemos cosas en común. A mí me parece que parte del problema a veces es que como que se trata a las comunidades como que son un agente externo al problema, un agente externo a la solución, en lugar de reconocer que las comunidades mismas pueden ser aquellas que poseen las soluciones y la información para solucionar los problemas, pero como que para aproximarse a esa relación con las comunidades tiene que hacerse desde una perspectiva de completo como respeto y reconocimiento de que ese conocimiento que esas comunidades tienen es tan o más valioso que el conocimiento que podemos traer las personas que hemos sido formadas de la forma más tradicional, ¿no? Entonces, por una parte hay que como que convencer a las comunidades de que su aporte es importante, de que su aporte es necesario, de que investigar es importante. Entonces es como que no solamente hay que pensar en involucrarlas, pero hay que pensar en demostrarle a la gente que conectarse con programas de investigación es conveniente para mejorar la calidad de vida. Y después también me parece a mí que sería bonito si se encuentran formas de hacer que las comunidades mismas sean protagonistas en la solución de los problemas y sean las que se llevan el golpe en la espalda por haber hecho un buen trabajo, que sean ellas las que son reconocidas por haber hecho parte entonces, como buscar formas de incentivar esa participación, que sea reconocida, que sea apreciada. Es un poco, quizás romántico, ¿no? Pero como que todo empieza con tener un diálogo seguramente muy abierto, ¿no? Y ingeniarse formas en donde la gente encuentre que vale la pena hacer investigación, que la investigación que yo hago es útil y que lo que yo sé es apreciado, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de ingeniería forestal, participamos en un proyecto de reforestación y no le hablamos a nadie. Sembramos los arbolitos y la gente el otro día trajo las vacas y se comieron todos los árboles. Entonces, la culpa fue nuestra por no haberle hablado a la gente de lo que estábamos haciendo y nos tuvimos súper merecido lo que nos pasó por no haber incorporado a la comunidad y no haber hablado con ellos de qué especies eran las que teníamos que plantar, de por qué esas especies eran importantes para ellos, en fin. Entonces, hay una cantidad de ejemplos de cómo hemos hecho las cosas mal en ese sentido, pero yo creo que como una combinación entre incentivos y reconocimiento podría generar de pronto una buena plataforma para lograr programas que duren.
creo que lo que voy a decir seguramente contesta o empiezo a contestar otra pregunta, pero cuando yo pienso en comunidades y me acuerdo entonces de que yo vivo aquí en Oregon, las comunidades también se vuelven como la industria, ¿no? O otros agentes que están interesados por ejemplo, en la producción de madera. Entonces, como que hay que involucrar a todos esos grupos de personas que tienen interés por una u otra razón en los recursos o en los servicios que un bosque genera, que puede ser servicio de madera, servicio de agua, servicio ecosistémico, servicio de recreación, servicio de esparcimiento, bueno, lo que sea. Entonces, como que hay que buscar manera de involucrar a todos esos grupos de personas en el manejo. Y ya. Solucionar. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, la verdad es que me voy a permitir hacer un comentario. Creo que es fundamental lo que acaba de decir y yo creo que justamente la solución pasa por revalorizar no solamente, digamos, al bosque como un sistema natural importante, sino a las personas que lo habitan y que están ahí. Yo creo que de eso se trata mucho, ¿no? De ese reconocimiento y esa revalorización. Con eso me quedo, la verdad. Le damos la palabra ahora al doctor Hugo Gutiérrez, por favor. Muchas gracias de nuevo. Sí, yo pienso que la pregunta de si es posible involucrar a las comunidades, me parece que habría que replantearla para decir que no solamente es posible, es deseable y es urgente, las dos cosas. Porque las comunidades que habitan estos lugares son realmente los primeros interesados en que los bosques se preserven. En muchos de los casos, en las comunidades más apartadas, que son también las zonas más apartadas y las mejor conservadas, el estilo de vida de las personas es lo que ha ayudado a conservarlos. Y es en las zonas en donde están más cercanas a los centros de población o los centros urbanos en donde la presión es más fuerte. Pero también vemos que hay muchos problemas de fragmentación en pequeñas comunidades, ¿no? A lo largo y ancho del país. Yo estaba pensando, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua tiene una cosa que se llaman los COTAS, ¿no? Los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas, que yo entiendo que son organismos hasta cierto punto descentralizados, que responden a situaciones muy locales para tratar de monitorear y ayudar en la conservación de las aguas subterráneas. Entonces, se me ocurre que ¿por qué no puede haber un COTBOS, ¿no? Comité Técnicos de Bosques y Selvas de México o alguna cosa así, donde se organicen a las comunidades por medio de alguna ley que simplemente se les dote de recursos para hacer de esa actividad una forma de vida y al mismo tiempo coordinarlos con las instituciones que están cuidando y estudiando los bosques, ¿no? Puede haber programas dentro de este tipo de iniciativas en donde haya técnicos residentes. Y por técnicos residentes me refiero a investigadores, ¿no? Ya sea profesores o estudiantes, que vayan y de manera coordinada con estos comités técnicos trabajen en lo que se identifique que son las áreas prioritarias para la conservación y el manejo de esas áreas, ¿no? De esas zonas. Me parece que aquí hay un esfuerzo de coordinación y un poquito de creatividad, pero podría ser una idea que pueda rendir frutos. Yo quisiera aprovechar el tiempo que me queda para contar una breve anécdota para resaltar el tema de la importancia de involucrar a las comunidades. Cuando yo era investigador todavía en el Instituto de Ingeniería, y estaba en Yucatán, fue cuando hicimos el esfuerzo de poner la torre esa para medir flujos que les mostré en la presentación. Comprar el equipo y eso nos tomó esfuerzo porque tuvimos que escribir una propuesta, ganarla y luego pues de ahí ya. Entonces, eso fue un esfuerzo al que estoy acostumbrado a hacer como investigador. Una vez que ya tuvimos el equipo, que es un equipo relativamente caro,
el reto más grande que tuvimos fue poder entrar al bosque a ponerlo, porque el único camino que había para lograr llegar al área donde teníamos que muestrear pasaba por un ejido. Y en el ejido había conflictos fuertes. Bueno, de hecho todavía hay. Había dos grupos de ejidatarios, unos que estaban tratando de vender lo que les tocaba del ejido y otros que estaban tratando de conservarlo. Porque en Yucatán hay mucha presión sobre las selvas. Hay mucho desarrollo inmobiliario y se fraccionan mucho los bosques, las selvas. Y entonces estaban en conflicto constante. Entonces los que querían conservar tenían cerrado el acceso para que los que querían vender no pudieran vender. Y mientras eso pasaba, nosotros no podíamos pasar y no podíamos instalar el equipo. Nos tomó más de un año, como un año y medio, lograr convencer a los dos grupos de que era benéfico para todos poder poner esos equipos y entender mejor cómo funcionaba ese sistema. Pero sobre todo, era más benéfico para el grupo que quería conservar el ecosistema porque ellos vivían de la selva. Realizaban actividades de bajo impacto, como por ejemplo la producción de miel. Y ellos querían preservar ese modo de vida que veían amenazado. Entonces, realmente fue un esfuerzo mucho más grande conseguir el permiso y la anuencia de las comunidades para lograr instalar los equipos, que el esfuerzo que costó convencer al CONACYT que nos diera dinero para comprarlo, ¿no? Y muchos en muchos casos eso es fundamental. O sea, si no se involucran las comunidades, es realmente poco lo que podemos hacer. Muchas gracias, Hugo. Le damos ahora la palabra al doctor Enrico Yepes, por favor. Sí, bueno, yo empatizo muchísimo con la doctora Segura y por supuesto con lo que acaba de comentar Hugo, porque también yo lo aprendí a la mala. ¿No? Uno viene del esquema de medir la parte biofísica, la parte biológica, tratar de entender el sistema y desde el principio descuidando la interacción social. Y por supuesto que pues fue como nadar con una piedra en la espalda, ¿no? Porque luego en la lámina que ponía hace ratito antes del monitoreo puse sentido común. Precisamente a lo que me refiero, ¿no? O sea, ¿para qué nadar con una piedra en la espalda si había ahí un actor imprescindible que nos hubiera dado pues la mitad de lo que, por lo menos la mitad de la información que nosotros queríamos indagar del sistema, ¿no? Y con una lógica mucho más sencilla, mucho más clara, con evidencia muy contundente de los cambios que han sucedido en los sitios y etcétera, ¿no? Entonces, pues, ha sido un aprendizaje muy importante, ¿no? Y en mi carrera, ¿no? Yo tengo 43 años ahorita, 12 años trabajando en México, me ha tocado ver todo este discurso, ¿no? Con el sector académico, sí, los socioecosistemas, sí, vamos a interactividad, y por supuesto que es un discurso muy robusto, muy creciente, que todos lo mencionamos en algún momento, pero realmente no lo sabemos practicar, porque es algo muy complejo, sucede de manera única en cada región del país y en cada sitio de estudio realmente. Entonces, pues, como dice la doctora, no volverlo a tocar, que no se nos olvide, yo creo que es fundamental, porque va en ambos sentidos, ¿no? Estamos hablando de que sí tenemos problemas para establecer programas de largo plazo de monitoreo, de investigación en bosques, ¿no? Si tenemos realmente una interacción bien con las comunidades, se facilita muchísimo la logística, ¿no? Se abaratan muchísimo los costos de la investigación cotidiana, ¿no? Está uno hasta más seguro, ¿no? Hay muchos sitios en el país que por los asuntos de narcotráfico y etcétera son de difícil acceso, ¿no? Tener un acercamiento claro con las comunidades y etcétera, hasta en esos asuntos de seguridad hay aspectos positivos. Y bueno, apoya muchísimo a la parte de investigación y al desarrollo de conocimiento. Y a la vez a nosotros académicos necios que no estamos acostumbrados a interactuar tan a fondo con la parte social, nos invita
a entrar precisamente a un esquema ya más amplio de gobernabilidad para el manejo y la conservación de los bosques, ¿no? Que es realmente lo que nos está faltando en México, ¿no? Aquí estamos con AFOR, INTA, algunas universidades, centros de investigación. Faltan un montón de actores para tener una discusión profunda en este tema y llegar a una gobernanza que de veras nos pudiera poner en una posición de conservar y manejar nuestros bosques con conocimiento avanzado, ¿no? El autóctono, de los instrumentos y los esquemas de monitoreo. Entonces, yo como lo veo es eso, ¿no? Ahorita yo tengo gente que trabaja con nuestro equipo de investigación, mis estudiantes en campo, que nos apoya ya con cariño, ¿no? Ya ni siquiera es por el jornal ni por la interacción que podamos tener institucional, sino que ya somos como un equipo, ¿no? Que entendemos que esos sitios son importantes y que hay que estudiarlos y que tiene un fin, ¿no? Otra vez tardamos mucho tiempo en aprenderlo y llegar a esa interacción, pero lo más importante es eso, ¿no? Que ha sido una invitación formal a nosotros como académicos para entrarle a una discusión de gobernanza, ¿no? O sea, poderme parar aquí a hablar con CONAFOR y con INTA, que espero que trascienda el mensaje a Semarnat y a demás instancias, es lo más importante, ¿no? Si no está la parte social cuidada, en lo académico y en el beneficio que de veras traería conocer y conservar los ecosistemas, pues nunca vamos a alcanzar esa gobernanza, ¿no? Va a estar roto el ciclo y no vamos a poder avanzar a la meta grande que estamos tratando de plantear aquí. Muchas gracias, Enrico. Doctor Enrique González, por favor. Sí, mira, la pregunta es muy interesante, sobre todo porque coincidimos todos los que estamos participando. Y en ese sentido, la respuesta debe ser imperativo de integrar a la gente. Y te voy a poner dos ejemplos. En los diferentes experimentos que he llevado a cabo, he tenido que hablar con la gente para, en mi caso de la experimentación y de todo el mundo, es garantizar la confiabilidad de las mediciones y la seguridad de las mediciones. De tal manera que he tenido que contratarlos como veladores y vigilantes para garantizar la seguridad del equipo. En ese sentido, la gente ve la importancia del trabajo, pero la debemos integrar, ¿ok? Y el otro aspecto muy importante es la sinergia que debe de haber con la gente. Y voy a poner el ejemplo de los paperos de los Andes. Gracias al conocimiento que tenían los paperos de los Andes, tenían bien documentado y tenían un pronóstico de cuándo iba a ser un año bueno de producción de papas y cuándo iba a ser un año malo de producción de papas, los investigadores de la NASA pudieron darle los elementos del por qué ellos tenían un pronóstico acertado sobre la buena producción de papas. Y eso fue gracias al análisis de las estrellas Pleiades, que ellos llevan un registro año con año. Decía, si este año las estrellas Pleiades eran brillosas, iba a ser un año malo. Si el brillo de las estrellas Pleiades era menor, iba a ser un año bueno. Entonces, los investigadores descubrieron, gracias a compartir la información que tenían los paperos por más de 50 años, que estaba asociado a las corrientes del Niño. La humedad del Niño elevaba el vapor de los Andes y reducía la brillantez de las estrellas. ¿Ok? Hay un artículo muy interesante, es el más leído, no me acuerdo qué año, que se los comparto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una sinergia fundamental entre los actores y los investigadores. Muchas veces los actores tienen un conocimiento previo que nos ayuda a ir más adelante y más rápido en el conocimiento. Pero como nunca los integramos, pues es complicado. De tal manera que pienso que debe haber mecanismos o cuestiones que faciliten la integración, como centros experimentales rurales, algo así, donde puedan participar las universidades, los actores y el gobierno para poder llevar adelante la integración de la gente.
Muchas gracias. Doy la palabra al doctor Agustín Breña, por favor. Y bueno, con respecto a esto, que yo creo que sí es posible. De hecho, ya existen casos de éxito aquí en México, modelos, ¿no? Económicos autosustentables que han sido premiados por la ONU, como es el caso de San Juan Nuevo, Panangaricutín en Michoacán, ubicado en la meseta Purépecha, que de hecho lo más sorprendente es que es un bosque de sucesión creado a partir de la erupción del volcán Paricutín. Y pues a diferencia, ¿no?, de otras regiones en México donde la superficie forestal se va contrayendo, aquí se va expandiendo, ¿no?, justamente por las buenas prácticas forestales, ¿no? Yo creo que sería muy deseable replicar esta experiencia y que, bueno, que México pueden manejar de forma más responsable y también mejorando sus prácticas de sustentabilidad, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y ambientales, ¿no? Con un enfoque de economía circular. Y yo creo que también es muy importante que, bueno, el reto actual es saber incorporarlas, ¿no?, a las cadenas de valor de la industria maderera. Gracias. Muchas gracias. Por último, damos la palabra al ingeniero León Jorge, por favor, de CONAFOR. Tuvieron que pasar después de la reforma agraria en México, que le dio el derecho a la tierra a los campesinos, tuvieron que pasar 70 años para que se reconociera el derecho al uso y al manejo de sus recursos. Y fue en los años 75 del siglo pasado, 80, cuando hubo un cambio de política que reconoció que la propiedad de la tierra era de los ejidos, comunidades, pero no solamente la propiedad, sino el derecho a apropiarse del aprovechamiento, de la conservación, de la protección. Y a partir de esos años ha venido un cambio que ya es una política bien definida y que ha resultado, entre otros productos, un esquema que se llama ahora manejo forestal comunitario, y tenemos muchos ejemplos. Mencionaron anteriormente el caso de San Juan Nuevo, pero no todo es San Juan Nuevo. A un ladito de San Juan Nuevo está lo que llamamos la meseta Purépecha, con 15 comunidades, que contrasta con lo que ha sido San Juan Nuevo, y que es el reto que tiene ahorita nuestra institución, la Semarnat, a través de un esfuerzo conjunto que estamos haciendo con AFOR, con otras instancias, para que ese espacio que ha sido deforestado, que hay problemas muy serios de agua, del acuífero, pueda, en un esfuerzo intercomunal, eso lo apuntaría como muy importante. No es suficiente ir a un solo núcleo agrario, sino hay que trabajar en el territorio, en el paisaje, porque los problemas de las cuencas no son estrictamente en el territorio de cada comunidad, atraviesan varios y hay que hacer un esfuerzo conjunto. Entonces, no hay duda y no hay otro camino en México que la participación campesina en ambos sentidos, de que nosotros aprendamos de ellos muchas cosas y que podamos, en el acompañamiento, que podamos brindarles, sobre todo para mejorar su capacidad técnica, su capacidad tecnológica, y entre otras cosas que puedan incorporar esto componente de la pregunta, este monitoreo y esta investigación, para que se apropien con algunas herramientas. Ya hay experiencias en la CONAFOR en términos de monitoreo. El programa de pago de servicios ambientales tiene un esquema de monitoreo de la biodiversidad, el programa de manejo forestal comunitario también. Entonces, la tarea es acercar técnicamente, acompañar a estos núcleos agrarios a que incorporen estas piezas en algunas partes faltantes de monitoreo de investigación, pero el camino en México es de doble sentido y en el centro tener a los usuarios campesinos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues entramos entonces a la última pregunta de esta mesa redonda,
que de alguna manera trata también sobre otro elemento clave a ser considerado en estas actividades pues de monitoreo y de investigación. ¿Cómo nos gustaría preguntarles su opinión desde su perspectiva como investigadores y con la experiencia que tienen cada uno de ustedes? ¿Se deberá incorporar entonces a la industria privada en acciones de monitoreo e investigación de los bosques? ¿Cómo podría convencérseles para entrar, digamos, equilibrando de alguna manera esto que acabamos de discutir, que es el derecho de las comunidades que viven ahí, ¿no? A estos ecosistemas. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera invitar a la industria privada y conciliar de alguna manera esos dos lados, ¿no? O esos dos polos? Doctora Julia Jones, por favor. Muchas gracias. Aquí puedo referir a la experiencia chilena, que es clave, me parece. Las empresas forestales están muy afectadas por las regulaciones de certificación forestal y están para participar en o tener ¿cómo se dice? Las regulaciones de certificación forestales están una impulsa muy potente para que las empresas forestales establecen monitoreo de caudales y muestran que sus efectos de plantaciones intensivas no afectan a las comunidades rurales. En noviembre nosotros visitamos con Forestal Mininco en Chile. Es la empresa segunda, la empresa más grande, la segunda más grande en Chile, y conversamos con ellos sobre la certificación forestal, los bosques y el agua, y nos explicaron que para que tengan para que mantengan la certificación forestal, deben hacer el monitoreo, deben comunicar con las comunidades rurales sobre los efectos de las plantaciones. Por eso me parece que sería muy interesante explorar cómo estas certificaciones se comportan en México. Muchas gracias. Doctora Catalina Segura, por favor. Gracias. Pues la única experiencia concreta que yo tengo es la experiencia trabajando aquí en Oregon, cómo hemos logrado cooperación con la industria para hacer estudios. Entonces, como dice Julia, a veces la industria tiene incentivos de entender cuáles son los impactos de diferentes formas de manejo en los recursos hídricos. En algunos casos para asegurarse que están cumpliendo con la normatividad o para proponer inclusive modificaciones a una normatividad existente. Entonces, por ejemplo, en ese momento hago parte de un estudio en donde estamos investigando 18 cuencas en el norte de California, en donde tenemos una partnership, ahora se me olvidó cómo decir, trabajamos en conjunto con una empresa forestal. Y cómo eso funciona es que la empresa nos permite tomar datos de monitoreo antes de que ellos implementen una serie de alternativas de manejo que incluyen, por ejemplo, las reglas que tienen que cumplir, pero también incluyen alternativas que ellos están tratando de investigar.
Y nosotros tomamos datos entonces antes y después de que se implementan estas diferentes alternativas de manejo, para entender entonces cuáles son los efectos, por ejemplo, en la cantidad del agua o en la temperatura o en los nutrientes, bueno, en diferentes aspectos de calidad y cantidad de agua. Esa es una forma, ¿no? En que la industria entonces se involucra directamente en la investigación y en nuestro caso, por ejemplo, proporciona el terreno para hacer la investigación, ¿no? Sin la industria no teníamos en dónde conectar los datos, ¿no? Si queremos investigar precisamente las diferentes alternativas de manejo. Lo importante, de todas maneras, es que existan mecanismos para que el investigador se encuentre como protegido y como trabajando en el vacío. Porque ahí lo importante es que el investigador tenga la absoluta libertad de investigar y de encontrar la verdad y que no tenga ningún problema después para decir la verdad. No sé si me entiendan. Entonces, ahí lo importante es que siempre eso esté muy claro, ¿no? Que el arreglo que se tiene con la industria sea muy transparente, en donde la industria está tan interesada como el investigador en encontrar la verdad absoluta y que no hay no va a haber ninguna tendencia de la industria en tratar de influenciar los resultados que el investigador va a reportar. Entonces, nosotros hemos sido muy exitosos en ese sentido y hay varios ejemplos. Muchas de las cuencas que yo les presenté de la ALSI, de Trask, de Ginkgo, todas esas fueron proyectos en donde se incorporó la industria como participantes de la investigación, ¿no? La investigación en muchos casos se hizo en sus terrenos. Entonces puede ser muy exitoso, pero lo importante es que la industria tiene que tener una motivación, ¿no? Tiene que ser motivada por un cambio en legislación, por una nueva legislación, por entender el efecto de la regulación, por la certificación, como dice Julia. Entonces, lo primero es que hay que generar entonces la forma en que la industria se va a motivar y después garantizar que la investigación sea transparente y robusta, ¿no? Esa es la única experiencia que yo tengo. Yo no tengo experiencia en Latinoamérica en ese sentido. Muy bien, muchas gracias. Doctor Hugo Gutiérrez, por favor. Sí, bueno, aquí me gustaría comenzar mi participación con una frase, ¿no? Hay que tratar de evitar hay que tratar de evitar tapar el pozo después de que se cayó el niño, ¿no? Hay una frase que se usa mucho que dice, taparon el pozo, pero ya lo que se cayó el niño, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que en mi experiencia, trabajar con la industria muchas veces ha resultado ser sorpresivamente muy, muy fácil hasta cierto punto. Cuando ellos ven la utilidad práctica de los estudios y del conocimiento y de la información que generamos nosotros. Luego sucede muchas veces al revés. Pasa alguna contingencia, pasa algún problema y luego se buscan responsables, ¿no? Y dicen, bueno, ¿por qué no se nos advirtió de este problema que se venía? Nosotros hubiéramos podido ayudar, pero no nos dijeron. Muchas veces ese es el caso. Entonces, hay que tratar de evitar tapar el pozo después de que se caiga el niño. Y entonces, aquí yo veo un problema de fondo que es estructural, me parece. Como académicos, yo lo digo desde el punto de vista de un académico, como académicos nosotros nos entrenaron para buscar por medio de la técnica, como bien lo mencionó ahorita la doctora Segura, la verdad, ¿no? Pero esa verdad está motivada muchas veces por situaciones de avance dentro de la misma carrera de uno como técnico, ¿no? A mí me evalúan por publicar una serie de artículos y ver el impacto de esos artículos. No me evalúan por el
el impacto que mi trabajo tenga en las comunidades, y aquí me gustaría incluir a la industria, ¿no? La industria también forma parte de las comunidades. Muchas veces la vemos como un organismo ajeno o externo cuando realmente es un miembro de la comunidad. Y entonces el problema que tenemos como académicos es que no sabemos abordar muchas veces a la industria, pues, a la gente que trabaja en la industria. Y nos falta en nuestra formación esa habilidad, esa destreza. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante pensar y actuar de otra manera, enseñando a nuestros mismos estudiantes a que busquen ese contacto pues con la comunidad, ¿no? Dentro de las cuales yo considero la industria. Sería sumamente benéfico que como investigadores pudiéramos ir con la industria y decirles, ¿saben qué? Ustedes están desarrollando esta actividad y dependen de estos servicios ecosistémicos. Pero esto está sucediendo con los bosques, en este caso, y les va a afectar. Entonces, ustedes son los primeros interesados en financiar estos estudios. Entonces, tenemos que cambiar un poco la forma de trabajar en la academia. Y eso es una crítica que yo hago al sistema académico, ¿no? Tenemos que explorar formas más orgánicas de conectarnos, pues, con la industria, porque va a ser en beneficio de todos. Y muchas veces ellos dicen, o sea, a mí me han dicho, me ha tocado, es que si ustedes nos hubieran dicho, nosotros podemos ayudar, o sea, incluso les podemos dar dinero para que hagan estos trabajos. Yo lo veo mucho en el caso, por ejemplo, de los productores agrícolas en la cuenca del Valle de Cuauhtémoc. Ellos dependen completamente del acuífero y ese acuífero depende de la recarga que se da en los bloques de montaña. Entonces, lo que pasa en la montaña les afecta directamente a ellos, pero no necesariamente son capaces de verlo. Y cuando nosotros lo vemos, tenemos mucha dificultad en comunicárselos. Entonces, por eso yo creo que debería de haber programas de técnicos residentes que se involucren directamente con la comunidad y que no solamente el técnico genere la información y el conocimiento, que lo genere junto con la comunidad, para que la comunidad se lo apropie y se empodere y pueda actuar en consecuencia, ¿no? Tiene mucho mayor impacto la investigación de esa forma que publicando papers que luego después se quedan archivados y nadie lee. O sea, es una crítica que yo hago a la misma academia, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Sí, una autocrítica necesaria, ¿no? Yo creo, siempre hay que irnos revisando. Sí. Le damos la palabra al doctor Enrico Yepes, por favor. Sí, gracias. Yo la verdad es que sí tengo muy poca experiencia trabajando con la industria, pero algo que sí he reflexionado y va mucho en el sentido de lo que comenta Hugo, es que podemos hacer un esfuerzo como académicos y académicos contando con el expertise, por ejemplo, de CONAFOR, de INTA, de sectores que también tienen investigación asociada, para hacer una buena valoración de los servicios ecosistémicos, ¿no?, que tenemos. O sea, realmente ahorita es muy ambiguo. Todos ya consumimos el concepto de servicios ecosistémicos, un concepto muy potente, ya está arraigado a las metas del desarrollo sostenible y etcétera, pero realmente no sabemos valorarlos, ¿no? O sea, realmente los esfuerzos, los ejemplos bonitos de valoración de servicios ecosistémicos todavía están en las revistas científicas que mencionan. Una estrategia importante va a ser trascender a eso. El ejemplo que ahorita plantea Hugo, ¿no? Se recarga el agua en la montaña y es el acuífero que usa, por ejemplo, aquí el Valle del Yaqui en Sonora, ¿no? Pero no sabemos ni cuántos metros cúbicos se recargan, ni cuánto costaría una hectárea de bosque recargando X número de metros cúbicos. Podemos decir, recarga mucho, poquito, nada. Cualquier examen que se tenga ahorita de servicios ecosistémicos es chico, mediano o grande.
pero yo pocas veces he visto fuera de lo académico que digan, no, mira, esa hectárea de selva baja caducifolia tiene 50 toneladas de carbono que potencialmente puede estar secuestrando de la atmósfera y que tiene un valor en el mercado del carbono de tantos dólares, por ejemplo. ¿No? Yo siento que es una aportación que como académicos sí podemos hacer, ¿no? Vincularnos con la gente que sí sabe hacer este tipo de valoraciones. A fin de cuentas están relacionadas a estos aspectos funcionales, a estos presupuestos de agua, de carbono, de nutrientes que sepamos nosotros con la técnica valorar, ¿no? Hacer mancuerna con los expertos que le puedan poner un precio específico, ¿no? Y empezar a hablar en dólares o en euros sobre esos servicios ecosistémicos para que el discurso trascienda, como dice Hugo, ¿no? Que sea más entendible para la gente que sabe de dinero y sabe mercadear este tipo de cosas y podamos hacer ese stewardship, ¿no? O sea, realmente traer ese beneficio a los ecosistemas y se genere el bienestar que todos estamos buscando, ¿no? O sea, la explotación del recurso, se quede el bienestar en las comunidades, se genere capital, límites aceptables dentro de la resiliencia para que podamos estar, ¿no? Siguiendo, teniendo los beneficios de estos ecosistemas, pero hay que ponerle los metros cúbicos, las toneladas de carbono y luego los dólares o los euros, porque si no, no vamos a salir de las revistas que cuenta Hugo. Gracias, Enrico. Damos la palabra al doctor Enrique González, por favor. Bueno, la pregunta es muy interesante. Yo diría, con base en mi experiencia, que es fundamental integrar a la industria. Pero hay un gran problema. El gran problema son los tiempos. ¿Ok? Los tiempos de respuesta. Es decir, a lo mejor la industria quiere una respuesta a corto plazo para mañana y la investigación requiere más tiempo. Por otra parte, si la industria se asocia con el gobierno, los tipos de gobierno también son diferentes. Realmente el problema estriba en los tiempos de respuesta que tiene la industria para resolver esos problemas. Y evidentemente el impacto de la investigación será mucho mayor, dado que es un beneficio integral industria, sociedad y sector de investigación. Entonces, yo creo que sí hemos encontrado los mecanismos para poder integrarla a la investigación. Y por otra parte, también es cierto que un investigador está en el dilema de mantener la verdad y no contradecir los intereses de la industria. Entonces, realmente es una dicotomía esta parte. De tal manera que yo creo que sí debe haber un mecanismo entre los sectores gobierno, industria, para poder integrarnos, pero bajo un sentido de que el impacto va a ser un beneficio integral. Es lo que me parece. Muchas gracias, Enrique. Damos la palabra al doctor Agustín Breña, por favor. Sí, bueno, creo que allí habría que examinar, ¿no?, ejemplos de otros países donde el sector privado, ¿no?, tiene un peso importante, como es el caso de Chile. Ya lo había mencionado la doctora Jones. Y bueno, a partir de eso entender, ¿no?, lo que ha funcionado bien, pero también lo que no ha funcionado, ¿no?, en esta sinergia, ¿no?, entre la academia, la investigación y el sector privado, ¿no? Bueno, ahí algo que no hay que olvidar es que en México, pues el sector privado maderero es la fuente de empleo de más de 100,000 personas y pues, ha mostrado un crecimiento bastante alto, aproximadamente el 10%, ¿no?, en los últimos años. Entonces es un actor importante. Y bueno, coincido con los demás panelistas, ¿no?, que es tiempo de que en México se tenga un acercamiento con las empresas privadas y justamente, ¿no?, esta labor de explicar o concientizar por qué es importante contar con prácticas sustentables en los bosques, cuáles son los servicios ecosistémicos, ¿no?, que ellos directa e indirectamente están, pues, con los cuales están relacionados, y que bueno, que esto pueda conllevar, ¿no?, a una solución ganar-ganar para todas las partes, ¿no? En el caso de la industria privada, pues a través de una certificación, ¿no?,
productivas, ¿no? Y todos los beneficios que ellos pueden obtener, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Agustín. Damos la palabra para el cierre de esta pregunta al ingeniero León Jorge. Por favor, ingeniero. Yo veo oportunidades y realidades en la participación del sector privado. Menciono algo que a mí me entusiasma. Una de las líneas que tiene la institución CONAFOR en servicios ecosistémicos es el pago de servicios ambientales, pero a través de fondos concurrentes. Y menciono algunos ejemplos. La vinculación de cuencas con los distritos de riego. Ya hay un caso en el río Yaqui. La vinculación de turismo, bahía con la cuenca, con las áreas circundantes. La hotelería con los propietarios de las cuencas, caso de Puerto Vallarta, donde la institución y la iniciativa privada concurre con recursos que se canalizan a la restauración, al manejo, a las buenas prácticas en las partes altas. También incluiría las cerveceras, que ya están participando en esta línea de concurrencia, a las lecheras, papeleras, eso en cuanto a servicios ecosistémicos. También veo al sector privado muy fuerte en la parte del sureste de México, en lo que son las plantaciones forestales comerciales. México es muy deficitario en su balanza comercial, sobre todo en la parte de celulosa y papel, en tableros aglomerados, y ya tenemos una experiencia modesta, no comparable con Chile, ni Brasil, ni Uruguay, pero que está en marcha en términos de plantaciones forestales comerciales, básicamente con grupos privados. Y esperamos de que a futuro, para este déficit comercial de la celulosa, podamos atraer a un sector privado que pueda invertir, no para deforestar, sino para ubicarse sus plantaciones, ya sean silvopastoriles o comerciales o agroforestales, en los potreros, en lugares que ya no tienen vegetación. Y en la parte de bosque natural, ahí se rompió años atrás por esta política de darle al campesino, a los núcleos agrarios, la apropiación del manejo del bosque, pero la parte de la industria, la de mayor valor agregado, llámese papel o tableros o fábricas de triple-A, todavía está en manos del sector privado. Ya hay en este grupo gente muy seria que se vincula en la cadena de valor, en cadenas de custodia, y que yo creo que estarían muy interesados en participar en esta propuesta de mejorar todo lo que es el abasto del agua, la presencia del bosque, la conservación. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Y muchas gracias a todos. La verdad es que ha sido una jornada larga. Yo creo que podemos estar muy contentos. Tenemos al momento 113 participantes conectados. En el pico de conexión tuvimos cerca de 300 personas. Y yo creo que para una jornada que inició a las 10 de la mañana y que está terminando a las 6 de la tarde, nos demuestra el gran interés, ¿no? Y la importancia de este tema. Me parece que yo los felicito a todos, les agradezco muchísimo a nuestros ponentes por la generosidad, por compartir con nosotros, con el IMTA, con la CONAFOR y con la sociedad en general, sus conocimientos. Estamos muy agradecidos. Estaremos seguramente buscándolos para una segunda realización, ¿no?, de este seminario. Si las cosas van bien, que esperemos que pueda ser presencial. Si no, pues tendremos que adaptarnos como lo hemos hecho hoy. Yo los felicito, de verdad, de todo corazón. Gracias a todos los ponentes y muchas gracias a los asistentes, a quienes estuvieron aquí al pie del cañón. Muchas gracias. Sí, un aplauso porque la verdad que fue una jornada muy larga y muy intensa. Para terminar, yo simplemente le voy a pasar la palabra al doctor Agustín Breña, porque él hizo una labor digamos, de comunicación muy importante con los ponentes,
con el ingeniero León Jorge y su equipo, y tenemos un esbozo de acuerdos que queremos compartir de manera pública con todos ustedes y de hecho también invitarlos, porque esta fiesta para esta fiesta todo el mundo está invitado y es bienvenido. Entonces, Agustín, por favor, si nos puedes compartir estos acuerdos. Gracias. Muchas gracias, doctor Pedroso. Sí, los que estamos proponiendo, que principalmente, bueno, van de la mano de esta alianza, ¿no?, entre el INTA y la CONAFOR. Por un lado, bueno, la CONAFOR está proponiendo que se realice un estudio sobre el monitoreo de la sequía en la región, la meseta purépecha, en Michoacán, que sea un primer proyecto, ¿no?, piloto, cooperación entre ambas instituciones, probablemente por decidir cómo llevaríamos a cabo este monitoreo. El INTA ya tiene un monitoreo a nivel en todo México, nacional, utilizando datos principalmente de satélites y de asimilación de datos, pero creo que este nuevo esfuerzo, pues, merecería un nuevo enfoque, ¿no? Hay que ir pensando cómo trabajar para esta región. Otro aspecto es retomar un curso sobre hidrología forestal que se estaría impartiendo en el mes de noviembre de este año. Igual, bueno, si las condiciones lo permiten, sería presencial, si no, pues tendría que ser de manera virtual. Nosotros como INTA creemos que, bueno, estamos conscientes, ¿no?, que en México hay un déficit de profesionistas que conozcan tanto, que manejen el tema de los bosques y del agua. O sea, hay un déficit de hidrólogos forestales. Creemos que además de un curso de hidrología forestal sería deseable crear un posgrado, el primer posgrado a nivel nacional en todo México, ya sea en hidrología forestal o en manejo de cuencas o en hidrología o algo que involucre estas tres temáticas, ¿no? Y por qué no, bueno, ya que ahorita tenemos participantes principalmente de la Universidad Estatal de Oregon, que es una escuela, su colegio de forestería es uno de los más reconocidos a nivel mundial, pues ver la posibilidad de hacer un joint degree con otras instituciones, para que los participantes se enriquezcan del conocimiento de los profesores, de los investigadores en diferentes partes del mundo. Y finalmente, algo que también queremos proponer es una hoja de ruta para la creación de sitios experimentales y de monitoreo a largo plazo. Bueno, ya tenemos aquí tanto el doctor Enrico Yepes y Enrique González Sosa, que por cierto este viernes nos van a hablar de sus experiencias como en su trabajo experimental. Creo que ya basado en eso podemos ir viendo cómo diseñar estos sitios de monitoreo. Y obviamente, bueno, ahí surgen dudas, ¿no?, relacionadas pues en quién, de dónde provendrían esos terrenos, si sería del gobierno federal, de algunos gobiernos estatales o también de algunos ejidos, ¿no?, de comunidades. Y también, pues, otro aspecto muy importante tiene que ver con el apoyo económico, ¿no? Sería, pues, el gobierno federal a través de CONACYT o mediante aportes de fundaciones privadas. Pues son preguntas, ¿no?, que van a estar surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, los tres acuerdos. El proyecto piloto sobre el monitoreo de sequías en bosques, en la meseta purépecha en Michoacán, el diplomado y la posibilidad de crear un posgrado, y también, bueno, ya una iniciativa en investigación basada o apoyándose en sitios experimentales en México, ¿no?, que serían, pues, creo que muy deseable, ¿no?, empezar a ponernos a la par con otros países. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Podría hacer un comentario? Claro que sí. Tres magníficas noticias. Yo quería plantear la posibilidad
para impulsar experiencias, experimentos en manejo de cuencas, bosque, agua. Quería explorar contigo la posibilidad de que pudiéramos presentar al CONACYT en su nueva etapa un proyecto de investigación y experimentación conjunta donde tu instituto, INTA con CONAFOR y no sé quién más, podamos hacer una propuesta integral, que es lo que está buscando actualmente CONACYT, pero creo que habría que considerar esto. Sin lugar a dudas, ingeniero, yo creo que puede contar con nosotros y hay que ponernos a trabajar porque este es un momento de suma de capacidades y suma de recursos, ¿no? Entonces yo creo que el CONACYT justamente es lo que estamos queriendo hacer en este gobierno, conducir la investigación, que este gobierno tenga prospectiva y la prospectiva se puede generar a partir del conocimiento de frontera. Entonces yo creo que con los colegas que hoy nos acompañaron, tanto de instituciones mexicanas como de Oregon State y de Francia, podemos ir construyendo el futuro que queremos, ¿no? Para nuestros bosques, para nuestra gente y pues para nuestros hijos, porque este es un tema que nos trasciende también como seres humanos. Entonces yo les agradezco a todos, muchas gracias. Les vamos a pedir que si encienden sus cámaras para tomar la foto de los sobrevivientes, ¿no? Los que aguantamos hasta el final, por favor. Y muchas gracias a todos de corazón. Gracias. Gracias. Continúen, por favor, sonriendo a la cámara. Son muchas, entonces voy a hacer varias tomas. Continúen. Yo les digo, para que alcancen a salir todos, si se encuentran en las redes sociales, ahí pues nos lo hacen saber y pues esperamos, vamos a poner en la pantalla nuestras redes sociales para que se puedan encontrar y si tienen alguna pregunta, pues también hacerla a través de nuestros chats. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, feliz tarde y seguiremos conversando sobre bosques y agua. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.